Hoy puede ser. La columna de hoy del magíster Darío Freites está alimentada sin dudas como siempre por la actualidad. A ver, recuerden que en algunos medios se titulaba: el gobierno celebró la baja de la pobreza, advierten que la inflación deberá caer más para mantener esa tendencia. Casi 7 millones de personas salieron de la pobreza entre el primer y el segundo semestre de 2024. Los alimentos presionaron a los índices de precios en la primera parte de ese año, dice por un lado. Otro se pregunta: ajuste histórico y menos pobreza, ¿cómo se explica? Porque en 2024 el gobierno nacional llevó a cabo uno de los ajustes más grandes de la historia argentina. La reducción del gasto fue del 27% medido en términos reales o del 4,5 puntos medido en términos de PBI. Hay que volver hasta 1965 para encontrar una caída superior, que fue entonces de 5,7 puntos en términos de PBI. Pero, digo, ajuste, pobreza, gasto público. ¿El gasto público disminuye la pobreza? Esa es la pregunta que nos planteaba y es lo que viene a responder ahora en su columna justamente nuestro especialista de cabecera, el magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Será así? ¿Qué tiene que ver el gasto público con la pobreza? Buenos días, ¿cómo están Gabriel y Tamara? ¿Cómo están? Saludo a la audiencia. Bueno, justamente basado en estos números un poquito que vos has compartido con la audiencia, resultó interesante plantearnos esta pregunta acerca de la relación entre el gasto público y la pobreza. Para comenzar me gustaría primero hacer una breve reseña acerca de la pobreza y de la cuestión metodológica, cómo medimos la pobreza. Luego vamos a hablar un poquito acerca de los números que vos compartiste, acerca de la evolución del gasto público, y vamos a cerrar una breve conclusión acerca de esta relación. En primera instancia, nosotros aquí en Argentina medimos la pobreza de dos maneras. La primera, que es la menos conocida, digamos, porque es la que demora un poco más en publicarse, que es la pobreza por las necesidades básicas insatisfechas. Esta medición de la pobreza se realiza a partir de los datos censales, es decir, que nosotros lo hacemos cada 10 años, por eso no es tan conocida. Este enfoque de las necesidades básicas insatisfechas se basa en estándares internacionales y se considera los hogares con necesidades básicas insatisfechas a aquellos que presentan algunas situaciones como las siguientes. Por ejemplo, el hacinamiento, que es cuando hay hogares en el que viven más de 3 personas por habitación. También mide la calidad de la vivienda, si es una vivienda con techo de chapa, si es una casilla, si es una vivienda construida con ladrillo, etcétera. Luego las condiciones sanitarias, es decir, esto de si las viviendas tienen baño o tienen letrina, relación si tienen cloaca o no. La asistencia escolar, también cuando tienen hogares que tienen niños en edad escolar pero que no están asistiendo a la escuela. Y la capacidad de subsistencia, que es cuántos miembros del hogar viven por sueldo, digamos, es decir, cada 4 personas por miembro ocupado, ¿no? Entonces, el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas considera estas dimensiones, podemos decir, para considerar a partir de ahí cuántos hogares tenemos con necesidades básicas insatisfechas. Pero bueno, como ese indicador se estima cada 10 años, queda como obsoleto muy rápido por la dinámica que tiene la economía, ¿no? Ahora, la otra manera de medir la pobreza es la que nosotros escuchamos permanentemente, como los datos que vos compartiste, que están en los portales hoy, que es la pobreza medida por ingreso. En este caso, esa medición de la pobreza se realiza a partir del cálculo del gasto que debería realizar una familia
basado en una canasta básica total. Esta canasta básica total incluye bienes y servicios, tanto bienes alimentarios, es decir, alimentos y bebidas, y tienen también algunos servicios no alimentarios como el gasto en vestimenta, en transporte, en educación, en salud, etc. Eso conforma lo que sería la canasta básica total. Mientras la canasta básica alimentaria es un poco más restringida y mide solamente el gasto en alimentos, considerando una determinada cantidad de calorías que debería consumir una persona de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Actualmente la canasta básica total, digamos, hace ese gasto que se realiza tanto en alimentos como en determinados servicios, actualmente está alrededor de 1.060.000 pesos, 1.050.000 pesos por ahí, mientras que la canasta básica alimentaria está cerca de 490.000 pesos. Es decir, que todo aquel que no gane 1.057.000 pesos, 1.058.000 pesos sería considerado pobre, mientras que aquel que gane menos de 492.000 pesos se considera que está en la indigencia. Por supuesto que esa medición no está unificada en todos los países, por eso hay que tener mucho cuidado al comparar la pobreza de Argentina con el nivel de pobreza de otro país, puesto que la definición metodológica de la pobreza es distinta. Nosotros acá entonces consideramos pobre aquel que no alcanza a cubrir el gasto en la canasta básica total. Pero en otros países, por ejemplo, digamos Alemania, se mide en relación a un ingreso promedio. Entonces se calcula una renta promedio y todo aquel que no alcanza a esa renta promedio se considera pobre. Es decir, que los criterios metodológicos son distintos y por lo tanto no podemos entrar en la falacia de comparar livianamente el número de pobres, el número de la pobreza de Argentina frente al número de pobreza que arroje otro país. Primero tenemos que hacer, digamos, una unificación metodológica. Por supuesto que eso atrae mucho a los comunicadores que por ahí, bueno, ese detalle no aparece y los números suelen ser a veces muy llamativos, pero se debe fundamentalmente a los errores metodológicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de comparar el nivel de pobreza de Argentina con otro país sin haber visto previamente estas diferencias. Ahora, en cuanto a hogares, nosotros ese 38% de pobres, estamos hablando del indicador en pobreza por persona. Si nosotros lo vemos en hogares, sería el 28,6% la pobreza, frente al 42% que fue en el primer semestre del 2024. Es decir que la pobreza, por supuesto, cae tanto en términos de hogares como en términos de personas. Ahora, si hablamos en términos de personas, podríamos también pensar en, bueno, ¿cómo bajó la pobreza si pensamos en franjas etarias? Es decir, en niños y jóvenes o en adultos mayores. Bueno, cuando nosotros desagregamos la pobreza por franja etaria, podemos ver que la pobreza bajó en todas las franjas etarias, es decir, de 0 a 14, por ejemplo, bajó, es decir, de niños y jóvenes de 0 a 14 años, bajó del 58 al 51 aproximadamente, al 52, mientras que en la franja etaria de 30 a 64 años bajó del 36,8 al 33,6, interanual estamos hablando, y de 65 y más bajó la pobreza del 17,6 al 16. Es decir, que la baja de la pobreza también se vio en las distintas edades, en las distintas franjas etarias. No hubo una disociación entre los valores que tomaría una franja etaria y los que tomaría otra. Ahora,
Cuando nosotros vemos ese 38% de este segundo semestre del 2024, pensemos que si bien es la más baja que hemos tenido en los últimos años, podemos decir que hubo algunas bajas puntuales que llegaron a un poco menos, como en el 2022, en el primer semestre llegó a 36,5, y en el segundo semestre del 19 llegó a 35,5. Es decir, por supuesto estamos en una franca caída de la inflación, aunque todavía estamos en niveles que podría ir mejorando, y de acuerdo a la tendencia, eso es lo que debería pasar. Pensemos que en el primer semestre de este año, del año que se considera el año 2024, estábamos en casi 53% de pobres, lo cual es una caída estrepitosa. Ahora bien, cuando nosotros analizamos por el otro lado, en cantidad de pobres, ese dato lo habías un poco compartido, Gabriel, tenemos más de 7 millones de personas que salieron de la pobreza, de acuerdo a los indicadores, en el año 2024. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasó con el gasto público? Porque normalmente hay una creencia de que, bueno, para ayudar a salir a las personas de la pobreza, el gobierno tiene que actuar de manera muy activa dentro del sistema económico para cubrir esos baches que genera la actividad privada. Es decir, cuando no hay actividad privada, que el gobierno intervenga de alguna manera activa dentro de la economía para cubrir ese agujero que se provoca, y a partir de ahí mejorar los índices de la pobreza. Cuando nosotros vemos entonces este gasto público, y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasó con el gasto público para que baje la pobreza de esta manera? En realidad el gasto público, y algunos datos ya, Gabriel, los habías compartido, el gasto público bajó mucho. Hubo una gran contracción del gasto público, hubo un ajuste muy importante, 27% interanual a precios constantes, una caída del gasto privado, el gasto primario real de 5,8 interanual. El gasto en funcionamiento del Estado cayó 22,6%, es decir, el Estado contrajo el gasto de una manera sumamente importante. Entonces, acá vemos que si el gasto público consolidado en el 2024 fue 7 puntos porcentuales del PBI menor al del 2023, entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, si analizamos más en profundidad ese gasto consolidado a nivel agregado, podemos ver también que el gran gasto, la gran disminución de gasto se dio dentro de lo que es el gobierno nacional. El gobierno nacional, es decir, el gasto del gobierno nacional, fue el más bajo de los últimos 8 años. Está por debajo del promedio. El promedio entre el año 1996 y 2024 fue del 37,5%. Ese fue el promedio del gasto público del gobierno como proporción del PBI. Entonces, estamos 5 puntos abajo del promedio de todos esos años. Eso muestra el nivel de contracción del gasto que llevó adelante este gobierno, el nivel de ajuste que llevó este gobierno. Entonces, acá es donde se nos cruzan un poquito los conceptos, porque entonces uno siempre tendió a pensar de que la contracción fiscal profunda lleva a una recesión y a más pobreza, mientras que una expansión del gasto público llevaría a que haya más familias fuera de la pobreza. Pero en este caso se está dando la relación inversa, se está dando una gran contracción del sector público, un gran ajuste del sector público, pero a la vez una caída muy importante del índice de pobreza.
Entonces nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que cambió en la Argentina más allá de esta contracción, este ajuste de las cuentas fiscales que puede haber influido en la mejora en el índice de pobreza? En realidad tiene que ver con dos cuestiones, con la inflación y con el crecimiento. La inflación que está bajando, que está llevando adelante el gobierno, este plan antiinflacionario que está llevando adelante el gobierno, que hasta ahora está teniendo un gran éxito por la caída tan rápida que ha tenido la inflación, ha llevado a que en el último, ya hacia fines del 2024, los ingresos reales le ganaran a la inflación, es decir, que hubo un reacomodamiento que permitió que la inflación a la baja y los ingresos relativamente a la alza generó ya un cambio positivo en el poder adquisitivo. Entonces, si los ingresos continúan ganándole a la inflación, ya sea porque suba el ingreso o porque baje la inflación, eso permite que más personas puedan acceder a la canasta básica total. En otras palabras, eso permite que el índice de pobreza disminuya. Sumado a ello, también tenemos la reactivación en la actividad económica, que ya hacia fin de año, principios de este año, se comenzó a ver los primeros números verdes en cuanto a la evolución trimestral del PBI. Eso permite que al haber más actividad económica y menos inflación, eso permite que el índice de pobreza mejore. Pensemos que la actividad económica ya hacia comienzo de este año ya mostró una expansión cercana al 6% interanual. Entonces, esos son los factores que principalmente consolidan la baja de la pobreza y generan las condiciones para que los ingresos en términos reales sigan mejorando. Por supuesto que tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que ver lo que resta del año, si la inflación continúa en este camino descendente y si el PBI, si el nivel de actividad continúa este sendero en B corta que se generó para que se acentúe la mejora en el índice de pobreza. Entonces, creo que ahí no hay una respuesta taxativa, no hay una respuesta exacta acerca de efectivamente qué relación hay entre el gasto público y el índice de pobreza. Si efectivamente hay una relación, si es directa o inversa, se han dado, como vemos, los casos inversos. En algunos periodos, en otros gobiernos, tuvo una relación directa. En este caso, este gobierno está demostrando que no hay una relación directa entre el gasto público y la pobreza, sino que la pobreza depende de la estabilidad económica y del crecimiento. Habrá que ver si efectivamente en lo que queda del año y en los próximos años se consolida esta relación entre el crecimiento y la estabilidad con el índice de pobreza. Nos queda ese interrogante que será cuestión de ir monitoreándolo a lo largo de los próximos meses y, ¿por qué no?, en lo que queda del mandato de nuestro presidente actual, para ver si efectivamente son esos los factores que influyen en el índice de pobreza y no el gasto público, como plantean algunas teorías, algunas escuelas económicas, principalmente la keynesiana, ¿no? Bien. Esa es un poquito la cuestión en estas primeras relaciones que hay que empezar a mirar y empezar a reescribir un poco la doctrina económica con estos movimientos, ¿no? Bien, desde el desconocimiento, pero bueno, habiendo escuchado algunas dudas y demás, ¿es posible que estemos atravesando o viviendo en una burbuja, como se dice, y que estos números que parecen positivos a la larga no lo sean? Sí, en realidad pueden ser positivos hoy, pero depende de lo que se le llama la sostenibilidad del plan, ¿no? Uh-huh. Si el plan es sostenible, porque puede ser que
se lleve adelante un plan que en el corto plazo, un plan antiinflacionario, digo, ¿no? Que en el corto plazo sea exitoso, pero que por la manera de financiarse y por las herramientas que se utilizan, en el mediano y largo plazo pueda no ser sostenible. Entonces, después es como que se nos disparan las distintas variables y ahí es donde el plan fracasa, como nos sucedió en muchísimos periodos de Argentina, ¿no? Sin ir más lejos, en la convertibilidad, que comenzó muy bien, que comenzó con buenos números, pero no se pudo sostener en el tiempo, y así, o el plan expansivo del gasto público del último año de Alberto Fernández. Entonces, hay muchos planes que pueden resultar exitosos cuando uno los ve con un horizonte de corto plazo. Habrá que ver si los cimientos que ha puesto este gobierno para el plan antiinflacionario y de crecimiento son lo suficientemente sólidos como para sostenerse en el tiempo, ¿no? Bien, Magíster, queríamos agradecerle muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. Y me queda la siguiente duda que me gustaría si la podemos abordar en la columna que viene, porque creo que es un tema que nos gustaría abordarlo un poco más en profundidad, que es el tema de las deudas que toma el país con diferentes organismos, en este caso tal vez por las noticias lo más cercano sea el Fondo Monetario Internacional. Si podríamos hablar de eso, ¿no? ¿Qué significa tomar deuda? ¿Por qué el país toma deuda? ¿Cuáles son las consecuencias o los beneficios que nos puede llegar a traer para poder entender en esta dinámica social qué significa que un país como la Argentina, en esta situación actual, tome esta cantidad de deuda con organismos internacionales? Perfecto, sin ningún problema. Algo de deuda estuvimos tocando en nuestra columna pasada, pero sería muy interesante poder meternos un poquito más adentro de lo que es la deuda externa específicamente, y este mecanismo de endeudamiento que está teniendo en estos días el gobierno, como decías vos muy bien, Tamara, el tema de no solo del Fondo Monetario, sino que ahora está en el ruedo también el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay varios organismos multilaterales que están subiéndose a este carro, y bueno, que acá también hay opiniones encontradas en cuanto hay economistas que dicen que el gobierno necesita esto para que no se le caiga el plan, mientras que hay otro lado de la biblioteca que dice que es para darle más solidez al plan. Entonces, bueno, sería bueno poder que podamos tocar ese tema para la semana próxima. Exactamente. Perfecto. En lo posible, y también, no sé si está dentro del ámbito de su conocimiento, pero hay un tema que no se habla mucho y son las deudas externas que toman incluso las propias provincias como la nuestra, que no está en el conocimiento público, y creo que es sumamente importante que empecemos a manejar también esos datos. Así es. Siempre impacta en nuestra vida cotidiana, aunque uno no vea la relación, efectivamente impacta en nuestra vida cotidiana el mecanismo de endeudamiento de un gobierno. Y no solo en nuestra realidad actual, sino también en las generaciones venideras. Bien, así que es muy bueno. Quedará como tarea para la próxima columna. Magíster, le agradecemos un montón por estos minutos para Radio Universidad. Por favor, el placer es mío, un gusto tomar contacto con ustedes, y bueno, los saludo hasta la semana próxima. Ahí estaba nuestro columnista especializado en economía, licenciado en economía, analista económico, magíster en administración de empresas, docente de economía, y nos traía algunas consultas y algunas conclusiones respecto a esta consulta. ¿El gasto público disminuye la pobreza? Así pasaba la columna del magíster Darío Freites. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.